nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y pues nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde y pues nuevamente igual agradezco la oportunidad de poder pararme en este lugar y dirigirme, ¿verdad?, a todos ustedes. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, yo creo que ya conocemos y si no pues ya nos lo van a poner por ahí, ¿verdad? El tema de esta tarde es transformados por el amor de Dios. Y quiero empezar contándoles que cuando las hermanas me compartieron el tema que íbamos a tener esta tarde, yo dije, qué bonito, ¿verdad? Porque el amor de Dios, es que esa es la esencia. Y pareciera tan fácil hablar del amor de Dios, pero realmente ya en el proceso uno se da cuenta que si la esencia de Dios es el amor, estamos hablando del Dios mismo, ¿verdad? Entonces eso ya se nos complica, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué exactamente deberíamos de hablar, verdad? Y hemos venido en ese proceso pidiéndole a Dios que Él ponga las palabras esta tarde para que lo que vamos a meditar este día sea realmente de provecho y de bendición para nosotros. Nos vamos a basar en los versículos de Primera de Juan, capítulo 4, así que si me hace el favor de buscarlo, vamos a leerlo juntos. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Cuando lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para que podamos leerlo. Bueno, lo leemos entonces, hermanos. Leamos todos juntos, versículos 9 y 10. Y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta tarde y por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que tú has preparado para nosotros este día. Queremos, Señor, decirte que este tiempo te pertenece. Padre, de manera personal pido que lo que yo hable sea algo que viene de ti, Señor, que sea algo desde tu corazón para cada uno de nosotros, Padre. Desde ya te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del tema para esta tarde, ¿verdad? Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo veía que yo podía separar el tema en diferentes partes, y yo decía, por un lado podemos hablar de qué es realmente ser transformados, qué significa, qué es transformar, qué es transformación, porque tal vez si nos ponemos a pensar hoy en día, nos vamos a dar cuenta que escuchamos acerca de transformación en todos lados, ¿verdad? Hasta en los programas de televisión. Yo pensaba hace algunos años, no sé cuántos hayan visto un programa que se llamaba Extreme Makeover, donde a la gente le transformaban su vivienda, ¿verdad? Los mandaban de viaje por una semana y a la vuelta encontraban una casa como que no era donde ellos habían vivido antes, ¿verdad? Hay gente, y yo, mire, por eso les uso de ejemplo los programas de televisión, porque quizás es lo más común, ¿verdad? Todos perdemos tiempo viendo tele en ocasiones, ¿verdad? Vemos programas donde a la gente les hacen transformación con el cambio de look, les cortan el cabello, qué sé yo, su aspecto físico, en fin. La transformación nosotros la vemos en todos lados, ¿verdad? Vemos las noticias y los políticos hablan de que van a transformar nuestra realidad, que estamos transformando nuestra sociedad. Entonces es un tema que aunque nunca lo pensamos, realmente está siempre alrededor nuestro, transformar. Las que somos mamás, ¿verdad? Que a veces quisiéramos transformar ciertas cosas en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro esposo. Aún en la iglesia, de repente nos encontramos con situaciones que uno dijera, ay, ¿cómo me gustaría que esto fuera diferente? ¿Verdad? Y decimos, qué difícil, ¿por qué en la iglesia tiene que pasar este tipo de cosas? Entonces, el tema de la transformación, hermanos, está siempre alrededor nuestro, aunque nunca estemos pendientes de eso. Pero todos añoramos una transformación, todos queremos, ¿verdad? Pero ¿qué realmente implica transformar? Y hay otras palabras que nos ayudan a entenderlo mejor, como por ejemplo cambiar.
Transformación implica un cambio, ya sea de cualquier ámbito que estemos hablando, implica modificar algo, ¿verdad? Alterar en algunas ocasiones algo, lo que va a resultar pues en transformar, ¿verdad? Muchas veces puede ser redefinir, darle un nuevo sentido, un nuevo origen a las cosas. Y cuando hablamos de transformación, yo quiero usar algo como ejemplo que creo que nos va a ayudar para entender mejor el tema de esta tarde. Y yo creo que todos cuando estuvimos en la escuela algún día aprendimos acerca de la metamorfosis, que ese es el mejor ejemplo de transformación que todos podemos ver en alguna oportunidad de la vida, ¿verdad? La metamorfosis se da en algunos animales y el más común, al que todo el mundo le presta atención, es a las mariposas, que empieza como un gusano, que cuando no sabemos si lo vemos, capaz que lo pateamos, ¿verdad? Y lo matamos. Ese gusano que se va a oruga y bueno, en fin, pasa todo un proceso de cambios para terminar siendo una mariposa. Y no sé ustedes, pero yo cuando veo una mariposa, yo nunca pienso, ay, qué gusano el que estoy viendo, no, ¿verdad? Y uno no se pone a pensar que el proceso que este animalito atravesó para llegarse a ver tan bonito como nosotros lo vemos. Pero si lo vemos en su estado inicial, como que no mucho nos va a gustar, ¿verdad? Ver ese gusano. No sabemos lo que más adelante va a ser. Hasta que vemos las mariposas decimos qué bonita, los colores. Y quizás ese es el ejemplo más fácil de entender de qué es una transformación, una metamorfosis, porque cuando la Biblia habla de transformar, está usando ese mismo término de la metamorfosis, donde algo cambia completamente. Y no solo cambia su apariencia, porque fíjese que si hablamos de las mariposas, y yo quiero detenerme un poquito en esto porque es el ejemplo que voy a utilizar para que entendamos todo lo demás. Si hablamos de estos animalitos, aún los científicos que clasifican a los seres vivos, ¿verdad? Los gusanos están clasificados en un grupo, tienen su propio clases, nombre, como quiera llamarle, pero ya cuando se convierte en mariposa se clasifica en otro grupo completamente diferente. O sea que toda su naturaleza cambia, no solo su aspecto. Porque si nosotros buscamos a alguien que sepa de biología y nos explique, nos va a decir, miren, los gusanos, las orugas están acá. Y se les conoce así, hay tantos grupos, eso, esto y lo otro. Pero las mariposas pareciera que son otra cosa. Pero empezaron siendo gusanos, ¿verdad? Y entonces yo quiero que usemos ese ejemplo de la mariposa para entender un poco acerca de la transformación nuestra también. No estoy diciendo que hayamos empezado como gusanos y quiero aclarar eso, hermano. No le estoy llamando gusano a nadie aquí, ¿verdad? Así que no va a decir la hermana dijo que somos gusanos, porque no. No estoy diciendo eso, pero sí quiero que tengamos en nuestra mente ese ejemplo del cambio, de un cambio de naturaleza. Un cambio que va mucho más allá del aspecto que las cosas tienen, ¿verdad? Y como le decía hace un ratito, yo decía, yo puedo separar este tema en diferentes partes. Entonces hablo por un lado de transformación, pero luego por el otro lado tengo el amor de Dios. Y lo acabamos de leer. Acabamos de leer en el versículo 9, por ejemplo, vemos que este amor se mostró a través de la entrega de Jesucristo. Cuando Dios entregó a su Hijo, y fue un sacrificio por amor, hermanos, porque si vemos nuevamente el versículo, y se los voy a leer para que puedan seguirme en mi línea de pensamiento, dice, en esto se mostró el amor de Dios. Aquí nos dice cómo se mostró hacia nosotros ese amor, porque todos podemos pensar, sí, yo sé que Dios me ama, Dios es amor, ajá, pero ¿cómo Él me lo mostró? A través de un sacrificio por amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Entonces cuando nosotros hablamos de amor, hermanos, sí entendemos que Dios es amor, y no hay otro amor como el de Dios, ¿verdad? Él, su esencia es el amor, pero ¿cómo Él nos lo mostró? A través de este sacrificio. Todos entendemos que Dios nos muestra su amor en la creación, en las cosas que nos rodean. Entendemos que el amor de Dios se muestra en mi familia, cuando yo digo, qué personas tan lindas las que Dios ha puesto a mi lado.
pero su amor hacia mí realmente me lo mostró en el sacrificio de su Hijo. Algo más que aprendemos en este pasaje, hermanos. En el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Y esto también es bien importante, ¿verdad? Porque a veces si nos dicen, pero ¿y cómo entiendo qué es el amor de Dios? ¿O cómo? Y aquí el versículo es bien claro para nosotros. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo, vuelve y nos menciona, ¿verdad? El sacrificio de su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ya vi que Dios me mostró su amor a través del sacrificio, pero ¿en qué realmente consiste ese sacrificio, hermanos? Y aquí hay una palabra clave que yo también quiero explicar un poquito, y es la propiciación. Y para hacerlo fácil de entender para todos nosotros, la propiciación era, en tiempos bíblicos, en tiempos antiguos, un sacrificio que se tenía que hacer para aplacar la ira de Dios. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, tenía que sacrificar algo para detener la ira de Dios, porque ya vimos que es un Dios de amor, que su esencia es amor, pero que también puede enviar un diluvio y destruir la tierra, fíjese. O sea que sí hay ira ahí, ¿verdad? Vimos que es un Dios de amor, pero que también puede hacer caer fuego para destruir a Sodoma y Gomorra en un instante. Entonces, lo que la gente tenía que hacer para detener esa ira de Dios era sacrificar algo, y eso era la propiciación, el sacrificio que se hacía. Y aquí, Primera de Juan nos está explicando que Jesucristo fue la propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? ¿En qué consistió el sacrificio y en qué consiste el amor de Dios para nosotros? Consiste en un perdón y una cercanía para con Él en base a su amor, porque con la propiciación la gente evitaba la ira de Dios y sentía que podían acercarse y pedirle favores. Eso es propiciar, que Dios se volviera propicio a ellos, o sea, que estuviera cercano, que estuviera atento, que estuviera dispuesto. Entonces el sacrificio de Dios me lo mostró dando a su Hijo, y consiste que por esa muerte Él detuvo la ira de Dios en contra mía, pero a la vez lo hizo cercano a mí. Imagínense qué maravilloso lo que estamos aprendiendo acerca del amor de Dios, porque todos hemos escuchado millones de veces, Dios es amor, Dios es amor. Sí, pero necesitamos entender esto, ¿verdad? Porque el tema de hoy nos habla acerca del amor, pero también de transformación. Nos habla de cómo hemos sido transformados por el amor de Dios, y por eso yo sentí la necesidad de separar las cosas para que después podamos unirlas y entender cómo eso se aplica a mi vida entonces, ¿verdad? Porque tenemos por un lado cómo se mostró, en qué consiste, y si nosotros siguiéramos leyendo el versículo 11, que no lo leímos todavía, ahí vemos cómo también el amor se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta. Y yo se lo voy a leer solo para completar esta idea, y dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, de esta manera es como se manifiesta el amor de Dios, cuando yo empiezo a amar a los que tengo alrededor, amar a los demás, cosa que a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta, pero bueno, hermanos, estamos aquí entendiendo qué es el amor de Dios, en qué consiste. Y entonces tal vez alguien me diga: sí, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo, hermana Zuleima, cómo yo aplico eso, verdad? Ya entendí que Dios es amor, pero ¿cómo yo entiendo eso? Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios por su amor en nuestras vidas, hermanos, igual hay un par de puntos que yo quisiera compartir con ustedes. Uno es que con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él me dio una nueva naturaleza. Y aquí voy y regreso al ejemplo de la mariposa. La Biblia nos enseña que en el momento que abrimos nuestro corazón a Jesús
y le recibimos en nuestro corazón, nuestra naturaleza es cambiada. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, mi naturaleza pecadora desaparece y ahora tengo una naturaleza como hija de Dios, que es una naturaleza de santidad. No quiere decir que ya no peco, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Seguimos pecando, pero nuestra esencia, hermanos, ya no es de seres pecadores. Y por eso aquí les digo, regresamos al ejemplo de la mariposa, porque al principio era un gusano, pero cuando ella es transformada, su naturaleza completa ha cambiado. Y ese es el detalle también con nosotros. Y aquí ya estamos hablando cómo se aplica entonces la transformación que el amor de Dios ha hecho en mi vida. Lo primero es que Él me da una nueva naturaleza. Muchas veces tenemos el problema de que no lo sabemos, tal vez no lo hemos entendido si es que ya alguien nos lo dijo, o simplemente no lo asumimos, hermano, y podemos seguir viviendo en el mismo estilo de vida que probablemente teníamos antes, ¿verdad? Es como que si la mariposa sale, pero ella dice, no, yo me sigo arrastrando porque yo no quiero volar. Nadie le había dicho a la pobrecita que ahora tiene alas. Imagínese usted eso. Si la mariposa no se da cuenta que ya puede volar, ¿verdad? Y va a seguir arrastrándose el resto de su vida. No. Y muchas veces eso es lo que pasa con los hijos de Dios, que no nos hemos dado cuenta de cómo nuestra naturaleza ha cambiado, que queremos seguir viviendo en nuestro mismo estilo de vida que teníamos antes. Pero eso es parte de la transformación de Dios en mi vida. Lo primero, y es la mayor transformación, es que mi naturaleza completa, Él la cambió en el momento que yo le abrí mi corazón a Él. Junto con esto, también dice que podemos entender también que Él transformó mi ser completo, no solo la naturaleza. Y vuelvo y uso el ejemplo de la mariposa porque ya le expliqué cómo cambia hasta de grupo, cómo las clasifican los científicos, ¿verdad? Su naturaleza cambia, pero toda su estructura, todo su ser cambia. La forma que ahora la mariposa tiene es completamente diferente. Los colores, ¿verdad? Lo que ahora la mariposa va a comer, qué es lo que va a hacer, todo ha cambiado. Todo su ser, así como Dios cambió nuestro ser completo, hermanos, en el momento que le abrimos nuestro corazón a Él. La Biblia nos enseña que nuestro ser se divide en 3 áreas, y yo creo que esto tal vez ya lo hayan escuchado, pero si no se los comparto, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y podemos entender que el espíritu es esa parte que Dios diseñó capaz de conectarse con Él directamente, con su Creador. Luego yo tengo el alma, que es donde se albergan todas mis emociones, mis sentimientos, mi capacidad de decidir. Y luego el cuerpo, que es el estuche donde andamos llevando todo lo demás, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos muestra cómo Dios cambió todo eso. No solo mi naturaleza, que ya no es de pecador, sino también mi ser entero ha sido transformado por medio de su amor. Porque ahora mi espíritu está conectado con su Creador, mi alma debería de estar, y yo sé que aquí hablamos mucho de ir y salvar almas, ¿verdad? Entonces sí nos interesan las almas, pero el alma es solo una parte de todo lo que Dios me ha dado. Y en el alma está mi capacidad de decidir, y por eso nosotros decimos, tenemos que ir y rescatar almas, porque ahí es donde decidimos. Pero en ese cambio que Dios ha hecho, ha cambiado la forma en que yo veo el mundo, ha cambiado los sentimientos que yo tengo, ha cambiado mis valores, de modo que ahora yo decido en base a otras cosas que tal vez antes yo no consideraba importantes. Estamos hablando entonces aquí qué es lo que Dios realmente hizo conmigo a través de su amor, a través del sacrificio, que me da una nueva naturaleza y cambia completamente mi ser. Y yo sé que esto a veces se nos vuelve complicado de entender, y quizá usted me diga, mire hermana, mejor algo más práctico, ¿verdad? Algo más práctico donde yo pueda ver, y sí, pero ¿y cómo el amor me ha transformado? Muchas personas consideran que cuando tienen un encuentro con Dios, no necesariamente cuando le aceptan en su corazón, sino que tal vez un evento, un momento importante, y ellas sienten que algo les cambió internamente. Y eso sí, hermano, es real, ¿verdad? Para muchos es real, pero no es la base.
la transformación se dio en el momento en que yo abrí mi corazón a Jesús. Y nosotros necesitamos tomar eso, porque si no me hago cargo de ese cambio, yo no voy a vivir ese estilo de vida que Él ha preparado para mí, que es un estilo ya de vida transformada, ¿verdad? Entonces, ya vimos, tratando de recapitular antes que se me duerman, ¿verdad? Acerca de la transformación, acerca del amor de Dios, como Él lo mostró y en qué consiste, y cuál fue la obra que Él hizo en mí cuando yo me enfrenté con ese amor directo de Él, cuando yo acepté recibir ese amor de parte de Él. Pero y entonces usted me dirá, pero ajá, ¿y esto cómo yo lo voy a ver en mi vida? ¿Cómo yo sé si realmente he sido transformada o transformado? Porque tenemos algunos caballeros. ¿Cómo yo sé que esto es cierto? ¿Verdad? Y déjeme decirle, hermanos, que este es un proceso en el que todos vamos en el día a día. Un proceso que algunos le llaman de santificación, otros le ponen otros nombres, pero es un proceso en el que Dios me va llevando, en la medida que yo le permita, a vivir el estilo de vida transformada que Él ya me dio. A vivir ese estilo de vida que Él preparó para mí desde hace mucho tiempo. Y entonces nosotros vamos a ver, y me gustaría que buscáramos en Romanos 5:5, por favor. Aquí vamos a hablar ya un poco acerca de cómo esta vida transformada se manifiesta en mí, o cómo esa transformación de Dios se puede manifestar en mi vida, si es que todavía no la he notado o no me he dado cuenta de eso. Y vamos a leer el versículo 5, hermanos, se los leo. Romanos 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algo que vemos aquí, lo primero que yo quisiera mencionar es que ese amor ya está dentro nuestro, ¿verdad? Dice que fue derramado en nosotros. Pero yo quiero también llamar la atención a la parte donde dice que la esperanza no avergüenza. Y yo sé que tal vez cuando lo leemos decimos, sí, pero ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo quiero decirle, hermanos, que nuestro estilo de vida transformada de parte de Dios empieza porque nosotros seamos reales, que no tengamos vergüenza, ¿verdad? Porque muchas veces nos da vergüenza saber que nosotros tenemos una esperanza que va mucho más allá, va para algo eterno, porque las personas que están a nuestro alrededor en ocasiones no lo entienden, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que entender que somos personas con defectos y virtudes, hermanos, de parte de Dios. Él ha puesto dones en cada uno de nosotros que deberían estar para servir a los demás, para ser de bendición a otros. Pero no es motivo de vergüenza para nosotros, no debería de ser, ¿verdad? Muchas veces como cristianos tratamos de esconder lo que Dios nos ha dado. Y allí lo que yo estoy haciendo es no asumiendo esa transformación de parte de Dios. Por ejemplo, y voy a usar ejemplos muy prácticos, como que alguien diga, no, hermana, yo no puedo dar una clase porque mire, se me va a olvidar todo, se me confunden los apuntes. Usted no sabe si es parte de lo que Dios quiere que usted haga, parte de la transformación que Él ya realizó en usted, es que le ha capacitado para algo nuevo. Pero muchas veces nos da temor. Aquí la palabra que usa es vergüenza, ¿verdad? Pero no, nosotros debemos de saber que hay una esperanza, que hay una transformación que ya Él hizo y que eso es algo que bendice mi vida y debería de bendecir la vida de los que están a mi alrededor, ¿verdad? Nosotros muchas veces tratamos de ocultar nuestras debilidades, hermano, y déjeme decirle que eso es parte también de la transformación de Dios. Algunos son fuertes en algunas cosas en las que yo probablemente no pueda hacer nada. Hay cosas en las que si usted me dice, mira hermana, ¿me puede ayudar? Que yo, ay, híjole, allí sí no puedo, perdone, ¿verdad? Como las hermanas que me dijeron, ¿y usted sabe hacer pupusas? Y le dije, no hermana, yo me las sé comer, pero hacerlas no puedo. Ahí sí que no, ¿verdad? Todos tenemos fortalezas y debilidades, y eso no es motivo de vergüenza, hermanos. Eso es parte de la transformación, porque Dios tenía un propósito definido para mí y Él me preparó para que yo cumpla ese propósito. Y mi propósito no es el mismo de las hermanas, tal vez. Probablemente hay algo en lo que compartimos y seamos similares, pero cada uno de nosotros
tiene un llamado específico para algo. Y en esa dirección es en que Dios me ha preparado. Y eso no debe ser motivo de vergüenza para mí. Saber que las hermanas del pan y chocolate son buenísimas cocinando. Créanme que si un día llego ahí les voy a destartalar todo, hermana. Por eso mejor me quedo lejos, ¿verdad? Me aparto, ¿verdad? A lo mejor las hermanas que están en cuna son todo un amor, pero si las mandan allá con los prejóvenes quizás no van a saber qué hacer. Yo no sé, estoy usando ejemplo, no digo que así sea, ¿verdad? Pero eso, hermanas, no debe ser motivo de vergüenza para nosotros, porque es parte de la transformación, de darme cuenta que hay áreas en las que yo no soy buena y que necesito de mi vecino para poder desarrollar eso. Porque somos un cuerpo y cada uno tenemos una tarea de parte de Dios, pero muchas veces queremos sentir que yo soy quien sabe todo o que yo soy quien puede controlar todo, y no necesariamente es así, hermanos. Hay personas a las que Dios ha capacitado para hacer muchísimas cosas y qué bueno por ellos, pero no todos estamos en esa situación como algunos, ¿verdad? Que usted le dice, mire hermano tal cosa, sí, mire tal cosa, sí, yo le ayudo, mire y usted, sí, yo sé de eso. Y este hermano se las sabe las 1001 maravillas y algunos que no, ¿verdad? Pero eso es parte de la transformación de Dios, ¿verdad? Debemos de reconocer que parte de esa transformación es también darme cuenta que hay áreas donde yo necesito primeramente de Dios y de otras personas. Darme cuenta que mi vida está cambiando y Dios está poniendo a mi alrededor a las personas que van a bendecir mi vida y que va en ese proceso día con día encaminada a la voluntad de Dios para mí, pero en el camino yo voy a encontrar cosas y personas que van a complementar el propósito de Dios para mí. Y eso no debe ser motivo de vergüenza, hermanos, porque de la misma manera en que yo encuentro gente que viene y me ayuda, usted se va a encontrar con personas que necesitan de usted. Usted va a encontrar gente que necesita lo que usted sabe hacer. Usted se va a encontrar en lugares donde su habilidad, su conocimiento, su compasión, lo que sea, es necesario. Y que cuando usted llega, usted crea un impacto y genera un cambio para las personas. Y eso no debe ser motivo de vergüenza, porque es parte del plan de Dios para nosotros, el darnos cuenta que Él conoce hacia dónde me lleva, ¿verdad? Porque mi vida ha sido transformada y Él me va llevando. Así como esa oruga que un día se encerró y no sabía que iba a salir volando de ahí. Probablemente nosotros no sepamos cuál es el final, pero Dios sí, y Él va poniendo a las personas alrededor, pero igual me va llevando a mí a lugares donde yo quizás tengo que estar, ¿verdad? Y eso no es motivo de vergüenza, al contrario, es una bendición poder hacer uso de eso que Dios ya puso en nosotros. Y yo sé que esto para algunos resulta un poco extraño, porque cuando hablamos de transformación, estamos pensando que bueno, es que el hermano era un borrachito y mírelo hoy, qué bonito, ya no toma, y qué bueno, eso también es transformación, pero no todos los procesos de transformación se dan en eso, no solo se dan en vicios o en malas costumbres o hábitos, no, todos como hijos e hijas de Dios hemos sido transformados para poder cumplir su propósito para cada uno. Todos hemos sido transformados. Pero muchas veces la transformación nos las enseñan que es, bueno, mi vida antes de Jesús era así, y hoy que vine a la iglesia y me convertí, es así. Pero si ese fuera el único ejemplo, hermano, déjeme decirle que yo no tendría transformación, y le voy a contar por qué. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tenía 6 años. Bueno, estaba recién, creo que había cumplido los 6 años, y fue en una escuela bíblica de vacaciones. Yo ni siquiera había ido a la escuela todavía porque no me mandaron al Kirnes, sino que solo me mandaron a primer grado cuando cumplí los 6 años. Entonces, yo estaba en una escuela bíblica para niños y yo recuerdo muy bien el día en que yo acepté a Jesús, no la fecha, pero sí el lugar, la persona que nos estaba dando la clase y lo que nos dijo. Yo recuerdo el pastor que nos pasó al frente al grupo de niños y oró por nosotros. Entonces, si yo dijera
que mi vida antes de Jesús era así, así, así. ¿Qué cree usted que ha hecho una niña de 5 años que pueda merecer la cárcel, verdad? ¿O qué delito pude haber cometido yo en mis primeros 5 años de vida? Pues que yo sepa, ninguno, pero ahí ella me puede decir. Pero no siempre es que, bueno, antes que yo conociera a Jesús, mi vida era un desastre. No necesariamente, hermanos. Pero sí es cierto que cuando Él transforma, nos pone en la dirección que debemos de ir. Pero a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. A veces no nos hemos percatado y queremos seguir caminando en otras direcciones, donde yo pienso que tiene que ser. Pero la transformación ya sucedió, solo que yo no me estoy haciendo cargo de eso y no le estoy dando el valor y la atención debida, ¿verdad? Entonces, hermanos, volviendo al punto, no es motivo de vergüenza que yo descubra en mi caminar que necesito de otros, porque eso es parte de la transformación. Dios ha preparado a otros en áreas que a mí no me preparó, porque yo voy a aprender de ellos, yo voy a recibir de ellos, pero de igual manera hay gente que necesita lo que usted y yo tenemos, y no nos podemos hacer los locos en ese sentido, ¿verdad? Cuando descubrimos aquí es donde yo puedo ayudar, aquí es donde puedo ser útil, hermano, no es motivo de vergüenza, es motivo de darle gloria a Dios, de saber que es parte de la transformación que Él ya hizo en usted. Porque probablemente antes, sin conocerle a Él, quién sabe qué estaríamos haciendo, ¿verdad? Pero su proceso transformador ya me destinó para hacer algo. Y eso no es un motivo de vergüenza, ¿verdad? Como nos dice la Biblia. Otra de las cosas que aprendemos de cómo se manifiesta esa transformación en nuestra vida, hermano, y lo vamos a ver en Gálatas 2:20. Aquí tengo una chica del discipulado que lo debería saber de memoria, ¿verdad? Gálatas 2:20, lo hemos leído seguramente en muchas ocasiones, algunos a lo mejor lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Porque esta es otra de las formas de cómo se manifiesta la transformación en mi vida. Se lo voy a leer, hermanos, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que una persona que ha sido transformada de parte de Dios, alguien que ha sido tocado por el corazón de Dios, dice que sus emociones, toda su forma de ver la vida ha sido transformada. Su corazón, que probablemente estaba lleno de dolor, quizá lleno de culpa, probablemente endurecido, probablemente está sufriendo consecuencias de malas decisiones, consecuencias de estar en relaciones que no eran saludables o no eran las indicadas para usted. Pero todo eso ha sido renovado por el amor de Dios y ha venido a cambiar la visión que nosotros tenemos de la vida y darnos un sentido eterno. Y por eso dice que todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, y esto es parte de la transformación de Dios a través de su amor también. Porque como hijos de Dios se espera que nuestra vida esté como que si es Dios viviéndola a través nuestro. Que lo que yo vivo humanamente sea algo que va y le da gloria a Dios. Por eso dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos separar lo que es espiritual de lo material. Decir, bueno, ahorita no estoy en la iglesia, entonces aquí puedo hacer tal y tal cosa, ¿verdad? O aquí no están los hermanos, así que no hay problema, aquí sí se vale esto, esto y lo otro. Pero la Biblia dice que esa transformación que Él hizo en mí, ahora implica que lo que yo vivo como ser humano, también tengo que vivirlo como un ser espiritual que ha sido transformado, con un sentido eterno ahora. Porque ese es nuestro destino, ¿verdad? La eternidad. Y nosotros deberíamos de ver esto, y yo voy a usar un ejemplo que sé que se nos va a hacer más fácil de entender, hermanos. Como hijos de Dios, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Y es como que aquí estamos, somos extranjeros en este mundo, dice la Biblia, ¿verdad?
Entonces yo quisiera que usted piense en un extranjero. Aquí, por ejemplo, tenemos a hermana Dani, pero la vamos a dejar en paz, hermana Dani. Y piense en cualquier otra persona que no sea salvadoreño y que usted alguna vez haya conocido. Yo tengo uno muy cercano y les voy a contar un par de historias. No, un par de ejemplos, no necesariamente, pero cuando usted conoce personas de otros países, puede ser de Guatemala, y usted lo escucha hablar y ya sabe que no es salvadoreño, ¿verdad? Porque aún los que vienen de allá por San Miguel suenan diferentes, pero nosotros decimos, este es de San Miguel, no es de Guatemala. Bien lo reconoce uno, ¿verdad? El acento, la entonación de las palabras. Entonces, una persona extranjera, usted la reconoce desde que la escucha hablar, hermanos. Y cuando usted pasa tiempo con personas extranjeras, de repente usted ve cosas que a veces uno no entiende. Y uno dice, ellos lo hacen diferente. No, nosotros no hacemos eso. Y uno dice, yo no lo haría así porque no es lo que me han enseñado. Uno ve que tienen hábitos diferentes a los nuestros, costumbres, su forma de pensar, y a veces en cosas muy sencillas. Por ejemplo, y hoy sí voy a usar un ejemplo de mi esposo, cuando él probó la sopa de patas, primero sorprendido que entender que es la pata de una vaca que está en la olla. Eso de entrada es algo chocante para muchos, ¿verdad? Pero luego me dice, él de profesión, él es chef, entonces él sabe de comida, de cocina, y una de las observaciones que él me hizo es, Zuleima me dijo, nunca las verduras de una sopa tienen que ser más grandes de algo que pueda entrar en tu boca con la cuchara. Y es que aquí, si usted ve la sopa, le ponen una raja de yuca, ¿vea? El gran whiskylote, la zanahoria casi que entera. Y me dijo, eso no es correcto. Nunca las verduras en un plato, me dijo, tienen que ser más grandes que tu cuchara no las pueda sostener. Y entonces para él, o sea, eso es una observación, y uno dice, no, si para nosotros entre más grande la yuca, más felices nos ponemos, ¿ve, hermano? Entre más grande el whisky o lo que sea, siente usted que le han dado más y hasta más feliz, veamos a la tortilla. Pero para otros esto es extraño. Para mi esposo eso fue completamente extraño. Dice, es que eso no es correcto. Y me dice, ¿cómo se le ocurre que tenés que estar metiendo las manos en el plato? Bueno, así es. Vea, ni modo, así lo hacemos. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar, hermano? Que cuando usted conoce a un extranjero, usted empieza a identificar cosas que usted reconoce, no, yo no lo hago así, eso no es igual para nosotros. Usted los oye cómo hablan, usted descubre cosas que ellos creen y uno dice, no, es que eso no puede ser. Pero así les enseñaron. Ahora pase esto al ámbito espiritual, pensando que usted y yo somos extranjeros en esta tierra. ¿Será que cuando las personas alrededor me oyen hablar se dan cuenta? No, esta señora, ella es cristiana. Ella no es un ciudadano terrenal común y corriente, ¿verdad? Porque eso es el concepto que la Biblia nos da. Que si somos extranjeros en esta tierra, o sea, la gente tendría que darse cuenta cuando ve cuáles son mis hábitos, mis costumbres, mi manera de proceder, de actuar, las cosas que yo digo, las cosas que yo hago. Porque usted lo identifica, y por eso le ponía de ejemplo a mi esposo. Yo ahora hay cosas que ya las asumo como normales porque ni modo, uno se acostumbra, ¿verdad? Pero en ocasiones cuando tenemos que ir a eventos con otros hermanos y él mira, eso aquí no se hace, ¿ok? Para él está bien, pero yo le tengo que advertir porque si otros lo ven haciendo algunas cosas que en su mente está bien, otra gente no va a entender, ¿verdad? Cosas muy sencillas como que cuando tenemos el bebé y la gente lo cubre por el sol, mi esposo no entendía por qué uno tiene que cubrir a los bebés, hermano, y son cosas tan sencillas, pero como extranjeros los otros no me entienden, ¿verdad? Y ese sería el caso nuestro, no necesariamente que no nos entiendan, pero que la gente pueda identificar que hay algo que ha sido transformado en usted y en mí. Hay algo que nos hace diferentes. Puede ser lo que usted dice, puede ser lo que usted hace, las cosas que ha dejado de hacer. Pero el caso es, hermano, que si somos extranjeros en esta tierra, así como los extranjeros que nos visitan, los turistas que van a la puerta del diablo, usted los ve y sabe, ¿verdad? No, estos no son de aquí, ¿verdad?
La gente tendría que darse cuenta de eso, porque la transformación ya se dio. Ya nosotros hemos sido transformados, solo que quizá no estamos viviendo esa transformación en nuestras vidas. Y de eso es que me habla Gálatas, que lo que yo ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. Y que si soy extranjera, le voy a agregar yo aquí, ¿verdad? Hermano, si usted va a otro país, igual, aunque no llegue muy lejos, váyase a Guatemala, la gente se da cuenta que usted es salvadoreño y se lo quieren bajar, ¿verdad? Le dan las cosas más caras. No, pero usted nomás dice, buenos días, ya la gente ya sabe, no, este es otro guanaco. No nos vayamos muy lejos, pero cuando usted llega a otro lugar de donde usted no pertenece, la gente se da cuenta. La gente lo nota y usted no tiene que andar el letrero ahí, ¿verdad? Pues igual debería de ser con nosotros como hijos e hijas de Dios. La gente debería de notar eso. La gente tendría que darse cuenta en el momento en que yo abro mi boca, que mis palabras son palabras de bendición, palabras que edifican. Y la gente debería saber, esto suena diferente, ¿verdad? Ella no habla como yo, ella no habla como nosotros, porque esa es parte de la transformación que ya nosotros hemos experimentado. Y hay algo más también de cómo se manifiesta esta transformación en nuestras vidas, hermanos, y lo vemos en Romanos. Aquí nos habla acerca de la transformación también, de la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos 12, sé que lo hemos leído también, que nos hace un llamado de renovarnos, de transformarnos. Y esa es otra de las formas, y aquí ya vamos terminando, hermanos, otra de las formas de cómo se manifiesta en mí esta transformación. En Romanos 12, el versículo 2, se lo voy a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, mire, ahí nos manda, ¿verdad?, a pasar por esa transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra forma en cómo se manifiesta en mi vida, que mi vida ha sido transformada, hermanos, es cuando mi vida busca seguir la voluntad de Dios. Cuando yo voluntariamente rindo mi propia voluntad a sus planes para mi vida. Cuando yo decido hacer a un lado mi ganas de ir en esta dirección y decido seguir el camino que Él ha trazado para mí. ¿Verdad? Como resultado de esto, hermano, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra manera de actuar transformados se van a reflejar en el día a día. Yo les decía hace rato acerca del espíritu, alma y cuerpo. En el alma es donde está mi capacidad de decidir, que eso se conoce como la voluntad. Están mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad, todo eso forma mi alma. Entonces, la más difícil ahí de controlar creo yo que es la voluntad, porque todos queremos hacer lo que nos da la gana, hermanos, y eso es parte de la naturaleza que antes teníamos, ¿verdad? Una naturaleza pecadora donde lo que quiero yo es hacer mi propia voluntad, no dejar que alguien más me diga qué hacer. Entonces es difícil rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, pero cuando yo hago eso, como efecto también mis emociones y mis sentimientos empiezan a cambiar, porque yo empiezo a ver lo que Dios quiere que yo vea, yo empiezo a sentir lo que Él quiere que yo sienta, ¿verdad? Y volvemos al punto en que la gente va a notar eso, hermanos, porque como yo le usaba de ejemplo, con los extranjeros, ellos han aprendido cosas diferentes a las que nosotros hemos aprendido. Pero cuando usted los escucha y habla con ellos, se da cuenta y dice, bueno, eso es lo que ella piensa, eso es lo que a él le enseñaron. Y entonces hasta uno pegar al punto de decir, bueno, pero tiene razón, porque sus sentimientos salen a la luz cuando uno escucha, es en base a lo que ha aprendido, en base a lo que le enseñaron, en base a lo que él cree que es importante, él o ella. Entonces, de igual manera en nuestra vida espiritual, hermanos, cuando yo me doy cuenta que es para mí lo más importante, no seguir mi voluntad, sino la voluntad de Dios, entonces mis sentimientos, mis pensamientos se empiezan a alinear a ese propósito. Y la gente igual puede notarlo, ¿verdad? Porque esa transformación entonces se hace manifiesta, ¿verdad? Cuando yo puedo rendir mi voluntad a Él,
Cuando yo reconozco que no es una vergüenza necesitar de otros, sino que es una bendición que Dios le ha puesto a otros capacidades que yo no tengo. De esa manera estoy manifestando la transformación de Dios en mi vida. Porque la naturaleza que no viene de Dios es una naturaleza de autosuficiencia, donde yo puedo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la serpiente le dijo a Eva? ¿Te ha dicho que no? ¿Y por qué? Vas a ser como Dios, es un ser igual. Pensar que yo no necesito de Dios, ¿verdad? Pero cuando yo reconozco que yo necesito, estoy sacando a luz esa transformación que yo ya he experimentado, que todos espero yo que hayamos experimentado a este punto, solo que quizá no nos habíamos dado cuenta, hermanos. Y yo quiero dejarles con este pensamiento, ¿verdad? Así como las mariposas, hermanos, si nunca nadie les dijo que tenían que volar, imagínense si la mariposa estuviera esperando que alguien le diga. Todas las mariposas que conocemos anduvieran arrastrándose, ¿verdad? Pero no, ellas saben que su naturaleza ha cambiado y que ahora les toca vivir en base a ese cambio. Y de igual manera nosotros, hermanos, hemos sido transformados y nos toca vivir en base a eso. Hemos sido cambiados y tenemos que reflejar ese cambio. Recuerde, usted es un extranjero en esta tierra, usted y yo. Y qué bueno fuera que cada persona de aquí en adelante que lo conoce o la conoce, sepa de entrada, esta hermana no es de aquí, es de allá, ¿verdad? Es de allá, no es de aquí, ¿verdad? Esta hermana tiene un pensamiento que viene de lo alto, no piensa como todos los demás. Esta hermana habla diferente, esta hermana actúa, bueno, los hermanos también, perdonen, no los quiero dejar de fuera, ¿verdad? Pero es que aquí escribí hermanas, no. Sí, imagínense qué bonito que de aquí en adelante cualquier persona con la que usted y yo nos topemos en la vida pueda darse cuenta. Así como cuando decimos, no, ese viene de Chalate, ¿verdad? No, así que entonces que digan, no, este hermano, ¿verdad? Está en otra cosa. Realmente tiene una naturaleza diferente. Porque eso es lo que hace el amor de Dios en nosotros. Nos transforma, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva ciudadanía y por ende nosotros deberíamos de vivir en base a eso, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.